Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más del podcast Hola Mundo. ¿Qué tal, Lucy? Pues aquí, contenta de estar una semana más en los estudios Rodantes Arminda. Y es que hoy vamos a hablar de los miedos en viaje. Hay una creencia popular de que los viajeros somos casi superhéroes, que no le tenemos miedo a nada. Hemos visto esas pelis de Indiana Jones y me acuerdo que había además incluso una imagen de estas de Facebook que decía lo que tus amigos creen que eres. Y salía ahí, pues eso, uno con el látigo ahí de repente montando en un caballo salvaje, otro, no sé, domando un león, otro escalando el pico del Everest, llegando justo a la cima, y lo que en realidad pasa. Pues que de repente llegas a un hostel, lo abres, hay 4 cucarachas un rato y dices ¡ah! Tal cual. Cada uno tiene sus miedos. Aquí no hay nadie invencible, no hay nadie imparable, no hay nadie inagotable. Hay viajeros con claustrofobia, viajeros con pánico a todo lo relacionado con el buceo o con estar debajo del agua. Hay muchísimos con vértigo, hay muchísimos con pánico a volar. A ponerte malo porque comas algo, porque por el agua te mate directamente, por mosquitos. Una chica me contó que tenía muchísimo miedo a los tsunamis, que dormía por la noche pensando que una ola le iba a caer encima cuando estaba en algún hostel así tipo Tailandia, primera línea de playa. Miedo a los caracoles, recuerdo también, una persona. Las fobias son personales, el miedo de cada uno es libre, el miedo es libre. Y cada uno, y bueno, hay que respetarlo. Oye, mira, que a mí que me da miedo esto de estar, de tirarme por parapente. Bueno, pues te da miedo. Y además es súper curioso porque te encuentras a alguien que salta en paracaídas y después se tiene que ir a hacer un análisis de sangre y le tiembla las piernas. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos nuestros miedos. Si tú crees que no tienes ninguno, a lo mejor es que todavía no lo has descubierto, o a lo mejor es que no te has expuesto al suficiente número de actividades de riesgo para descubrirlo. Dale a pausa a este podcast y escucha el siguiente. Y ya está. Pues ya no tienes miedo. Si eres ninguno. Juan sin miedo, claro. Pues muy bien. Pero vamos, que hasta Juan sin miedo... De mayor llegó a tener miedo, pero esto no se cuenta. Eso no se cuenta. Esa es la segunda parte de Juan sin miedo. No se cuenta la parte bonita. Seguro que en los cuentos modernos que tenemos ahora de mensaje ya más actualizado, ya Juan tiene algún miedo. Vamos a empezar explicando qué es el miedo. Bueno, pues el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. No parecía casi que lo estaban leyendo. ¿Verdad? Y además pueden venir de serie o se pueden desarrollar en cualquier momento, como fue mi caso con el tema de los aviones. Tuvo que ver con un episodio desagradable, que tampoco, con el tiempo si lo pienso, tampoco fue tan dramático, pero que en mi mente quedó asociado el estar dentro de un avión a pasar miedo. Y pasé de disfrutar y dormirme antes de que el avión despegara y sentirme súper agradecida por vivir en una época en la que se podía cruzar el globo o se puede cruzar el globo en menos de 24 horas a pues que fuera un auténtico calvario. Era uno de cada 4 vuelos y luego se fue reduciendo la frecuencia cada vez más y más. ¿Vale? Y al principio pensé que era algo que se iba a pasar solo. Dije, bueno, pues igual que ha venido, se irá. Y me fui dando cuenta que no, que o ponía algo de mi parte o aquello iba a seguir y además iba aumentando esa frecuencia de ataque de ansiedad en vuelo, pues cada vez más. Bueno, recuerdo que por aquella época, además cogíamos muchos aviones, Lucy, una de dos, o no dormía el día anterior para intentar dormirse en pleno vuelo, o se atizaba 2, 3, 4 cervezas antes de subir. Sí, lo cual encima agravaba el problema y era todavía peor, porque lo que pasaba era que cuando llegaba pues tenía una resaca horrorosa, porque encima alcohol y altura pues son una combinación fatal, o a lo mejor no había dormido la noche anterior, pero con los nervios que pasaba dentro del avión tampoco podía dormirme, y entonces cuando llegaba casi pues me tenía que desplomar en el aeropuerto, en la silla, porque no era capaz ni de salir del aeropuerto de lo cansada que estaba, ¿no? Con lo cual era peor, o sea, las soluciones eran horribles. Entonces llegó el momento, coge el avión por los cuernos o coge el miedo por los cuernos y enfréntate a él, porque esto solo no se va a solucionar y yo no estoy dispuesta a parar de viajar.
Y la gota que colmó el vaso fue en un vuelo, ¿te acuerdas, Rubén? Que se me contracturaron los brazos de la ansiedad. Bueno, yo a veces todavía me acuerdo y se lo digo porque se le quedan los brazos así. Se puede ver en YouTube. Así como para arriba, como las palmas para arriba, un poco. Una cosa horrible. Así como si fueses a operar y te fueses a lavar las manos como los cirujanos. Así se quedó y no podía moverlas. En aquel momento no tuvo gracia, pero yo es cuando lo hago así un poco. Para recordarme, que podías haberte quedado con los brazos así del pánico. Lo bueno de los miedos es que es algo que se puede superar. Y vamos a dar una serie de consejitos que a Lucy le vinieron muy bien y que es aplicable, en principio, a cualquier miedo, más o menos de los, vamos a decir, normales, de andar por casa. Estos miedos salen de, no es que nosotros seamos psicólogos, ¿vale? Salen de haber investigado y haber leído y de un gabinete de psicología, ¿vale? No, al que fui yo no, porque leí mucho, pero hablé muchísimo con pilotos, con azafatas y descubrí que el miedo a volar es algo muy común, que esto es verdad que es un poco que mal de muchos consuelo de tontos, pero al principio para mí era un poco de consuelo, por lo menos saber que no era la única, porque de alguna manera cuando tienes una fobia, o al menos yo en mi caso me sentía como débil, ¿no? Como, jolín, es que pues, soy una floja, ¿no? No aguanto nada. Entonces, primera fase, descubrí que todo el mundo, que había mucha gente que tenía miedo a volar y que todo el mundo tiene sus miedos, ¿vale? Entonces, el primer consejo para superar los miedos me lo dio mi madre, y que es una gran superadora de miedos, y me dijo que la única manera de superar una fobia es exponerse repetidamente a ella. Es decir, no perder oportunidad de montarme en un avión en ese momento. Si había otras opciones, pues siempre intentar ir en avión para superar esa fobia, ¿vale? Es cierto que ahora estamos en otro punto. No sabía que esto era así, pero por alguna razón yo también lo tenía dentro o algo. Yo tuve un accidente de coche hace mucho tiempo, un accidente gordo, con muertos y todo. Y lo primero que hice, en cuanto me puse más o menos bien y se me quitó el dolor de cuello, fue pasar por el mismo lugar donde había tenido el accidente. Y conducir, ¿tú conduces mogollón? Sí. Dicho esto, lo siguiente, entender físicamente lo que nos está pasando para percibir el miedo o la ansiedad como algo que no es tan negativo en realidad, ¿vale? Gracias a la ansiedad podemos sobrevivir y de hecho la ansiedad existe para protegernos y no para dañarnos, ¿vale? O sea que los síntomas de la ansiedad son parte de una respuesta de lucha-huida y por lo tanto son inofensivos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay momentos en los que cuando estás en el pico máximo de estrés te crees que te va a pasar algo. Dices, Dios mío, que se me va a salir el corazón por la boca, Dios mío, ¿qué me está pasando? Vale, pues esos síntomas, aunque sean desagradables, no van a dejar secuelas en nosotros, ni van a pasar a mayores, ni nada de eso, ¿vale? Y con este pensamiento ya vamos ayudando a irnos relajando poco a poco, ¿vale? Entonces, sabiendo que estos que son inofensivos. Y el segundo punto, que es el que más me gusta a mí, es que son limitados. Es decir, esta respuesta física que da nuestro cuerpo ante algo que nos pone nerviosos, que empezamos a sudar, que se nos cierra el estómago, que respiramos más rápido, etcétera, etcétera, no va a durar toda la vida, ¿vale? Entonces, bueno, le dejamos hacer si vemos que ya no lo vamos a poder controlar y asimilamos que en algún momento se va a acabar, ¿vale? Que tiene un tiempo de subida y una vez que llega al máximo, bajada. Bueno, entonces tiene un tiempo limitado, pero la cosa es si hay alguna forma de pararlo. Bueno, hay varias formas de pararlo. Una, ya lo sabemos todos, la más efectiva, la más rápida, se llaman medicamentos, ¿vale? Sí, lo paran. Algunas personas no queremos tener que recurrir siempre a eso y algunas personas queremos no tener que recurrir nunca. Hay otras maneras que son más lentas, ¿vale?, que los medicamentos, pero también diré que son mucho más satisfactorias porque se van ganando poco a poco, aunque a veces se producen retrocesos, es decir, de repente te ves que en un vuelo lo has controlado fenomenal o en un momento de exposición a otro tipo de fobia lo has controlado muy bien y la siguiente vez pues ha ido muy mal y te sientes una sensación de fracaso, ¿no? Dices, joder, pues yo creía que iba avanzando y voy para atrás. Vale, pues a veces para avanzar hay que retroceder un poquito, ¿vale? Eso no significa que no vayas en el buen camino, o sea, hay que seguir en ello, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es algo que es básico, que ya sabemos todos, que son las respiraciones profundas, que ayudan a
ir frenando esa tensión, hacerlas bien, sin subir los hombros, ¿vale? Respirando con la parte del diafragma. Y otra que para mí era muy útil era utilizar lo que es la parada de pensamiento, que es buscarte una contraseña, una palabra que sea como stop o basta. Jamón de bellota. Jamón de bellota, si eso te ayuda, arcoíris, nube, no sé, lo que te haga sentir paz, pero que frene esos pensamientos que empiezan a entrar en tu cabeza a toda velocidad y que de alguna manera te dicen que te tienes que poner a salvo porque hay un peligro. ¿Vale? Entonces yo en el caso del avión pues intentaba pensar en las estadísticas que hablan de que es el medio de transporte más seguro, confiar en el equipo que estaba llevando el avión porque son profesionales y estamos en sus manos, igual que yo confío en un médico, imaginarme esta típica infografía que seguro que habéis visto en la que se ven todos los vuelos que están volando a la vez y cómo funcionan y cómo todo va bien, pues eso a mí me ayudaba. Seguramente, una vez que estás en eso, te vuelven otra vez los pensamientos negativos. Vale, pues volvemos otra vez a nuestra palabra contraseña, que frena esos pensamientos. Basta, fuera de aquí, déjame, y seguimos con los pensamientos positivos, ¿vale? Cada vez cuesta menos. Y otra práctica que puede parecer una chorrada, pero que ayuda un montón, sobre todo para ver cómo vamos evolucionando, es el diario de sensaciones. Pues escribir cómo nos hemos sentido, del 1 al 10 qué nivel de ansiedad hemos tenido, si nos ha servido la palabra esta contraseña para controlar, cómo lo hemos controlado, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, ¿vale? O sea, un diario de sensaciones sin juicio de nada, sino expresando y describiendo como si fuéramos un científico, describiendo lo que ha pasado. Y ayuda mucho para eso, para ver cómo son esas evoluciones. Y luego tenemos otros trucos también. Pero antes queremos agradecer una vez más a nuestro patrocinador, Chapka Seguros, por la confianza, por estar ahí al pie del cañón, ¿verdad? Con nosotros, a tope. Y recordar que tenéis un descuento del 7% al contratar cualquier seguro de viajes con ellos utilizando la palabra MUNDO, el código MUNDO. Y dicho esto, vamos con las curiosidades by Chapka. Y nos vamos a ir a un país que todavía nosotros no conocemos y al que le tenemos muchas ganas, Escocia. Nada más y nada menos. Bueno, pues ¿cuál es el animal nacional de Escocia? ¿La oveja? ¿El caballo? ¿El unicornio? Tic-tac, 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 tic-tac. Pues es el unicornio. Vamos, vamos. ¿Quién lo hubiera dicho? Si has estado en Escocia, probablemente hayas visto que está lleno de unicornios, incluso en su escudo. Antiguamente se creía que los unicornios existían. Este se eligió como animal nacional por los valores que representaba: la nobleza, el orgullo, la valentía y la pureza. Pero que sepas, si eres un niño y estás escuchando este podcast, que los unicornios en mi mente existen. Y bueno, no podía faltar el mapa sonoro de hoy, que además está súper justificado. Que va a ser... Os va a sonar de algo. No vamos a contar lo que es. No, va a sonar de algo. Allá va. En 3, 2, 1. Ese sonidito que a mí me ponía los pelos de punta y que ha vuelto a formar parte de mi vida placentera. Bueno, así hay una cosa que a mí en su momento me llamó mucha atención de Lucy, es que luchó contra eso con todas sus ganas y contra mi mano muchas veces también. Pero la verdad es que ella quería viajar. El avión formaba parte de aquel momento de la vida. Quería viajar, fuese como fuese, y subía al avión. O sea, daba igual. Los 3 días antes ya estaba ya poniéndose nerviosa. El día antes atacada. Cuando se sentaba lo pasaba fatal también durante el vuelo. Y luego se le quedaba un mal cuerpo que no veas. Pero le dio igual siempre. Y cogió un montón de aviones en aquella época hasta que un día, bueno, poco a poco, pero un día, ¡pum!, se pasó. Se pasó. Hay otros trucos que usabas. Hay otros trucos que usaba y también que he hablado con otras personas, porque, como decía, hay muchísima gente con miedo a volar y no hay más que ponerse a hablar con cualquier persona en el avión y fijarse en cómo va la gente en el avión, que hay veces que encuentras miradas cómplices de personas que lo están pasando mal también. Y bueno, trucos, este también es de mi madre, que es el tema de los caramelos o los chupachús, que de alguna manera pues nos devuelven a ese momento de infancia, de succionar, de lactancia, de chupete, y que nos calman.
Puedes encontrar a lo mejor uno que sea más saludable, Así que, chupar zanahorias. si estás en un callejón oscuro y viene alguien con mala pinta que piensas que te va a atacar, y dices, un momento, y saca el chupachú, ¿Lo chupas? y por lo menos te va lo que es el nerviosismo. Lo que es el nerviosismo. A mí me servía mucho también hablar con otras personas, Bueno, con... de hecho, Eso lo pues sigo claro, haciendo. sí, pero que Tú ya estabas harto. no, lo que pasa es que yo ya no le, o sea, al principio los primeros Le vuelos hablaba. me hablaba y yo le tal y sí que le servía, pero poco a poco yo ya fui parte paisaje, ya yo no hablar conmigo ya no servía, entonces le soltaba una chapa a la tripulación del avión. Bueno, pero es que los cogía y no los soltaba hasta que llegaba el avión casi. ¿A la tripulación? Bueno, y al que estaba al lado. A la gente, por Sí, ahí. porque te levantabas, hablabas con... Sí, a la tripulación normalmente, como muchas veces están ahí a lo mejor aburridos que están en el office que no tienen nada que hacer, pues eran Es como tú que estás un gancho trabajando y no fácil. te puedes escapar, Sí, ven que te voy a soltar a contar mi vida, ¿no? Aquí la chapa. Sí, oye, pero aprendí un montón de cosas, de los vuelos, de cómo me contaban de todo, bueno, y de su vida también, me contaban muchas cosas. Y luego mi súper talismán, que lo usé durante mucho tiempo, incluso cuando ya lo había superado, pero se me ponía nerviosa, Esto no lo adivinaría nadie. era ponerme a todo volumen Juan Luis Guerra en los cascos, imaginarme que estaba bailando, y sobre todo los despegues y los aterrizajes los hacía a golpe de Woman del Callao. Yo creo que este testimonio te va a quitar unos cuantos puntos, pero bueno. El caso es que miedos en viaje hay Forever, muchos. Juan Luis. Hay muchos. A que te pueda pasar algo en cualquier sitio. O sea, nos llegan muchos mensajes de gente, bueno, de los poemas leídos. Es peligroso Río de Janeiro, es peligroso Sudáfrica. O sea, la gente entra a leer ese tipo de artículos porque el miedo está y si vas a otro país todo te parece peligroso. De hecho, estando en Japón, si no recuerdo mal, no sé en qué país, dijimos que éramos españoles y la gente dice, uy, pero España es muy peligroso. Porque había habido, no sé si algún atentado hacía unos años o por no me acuerdo qué fue, pero el concepto era que era muy peligroso. Claro, tú estás aquí, pues no te parece tan peligroso. Entonces, cada uno pues se siente a gusto en lo que controla y lo que conoce, ¿vale? Cuando estuvimos en Río de Janeiro, pues la gente estaba tan normal andando por la calle. Son de allí, controlan el espacio, controlan el lugar. Evidentemente, no te vas a meter en las favelas a las 2 de la mañana, con cargado de relojes, 5 cámaras y teleobjetivos y con euros en las manos. Pues hombre, eso sería muy cercano al suicidio, ¿no? Entonces no hace falta hacer eso. Siempre hemos dicho tener prudencia en lo general, en cuanto a los peligros generales de cualquier ciudad, ¿vale? Pero el otro tipo de miedos cualquiera, pues con este tipo de consejos que hemos dado hoy, pues es una forma de, por lo menos, sobrellevarlos. Y que no nos frenen, ¿no? Que al final es lo fundamental. Si el miedo va a formar parte de nuestra vida, miedo a volar o miedos que tenemos cuando viajamos con bebés, que tenemos también por ahí escrito sobre ese tema, pues bueno, pues como decíamos en ese artículo, pues miedo a las maletas, que te vienes con nosotros, ¿no? O sea, ya que vamos a tener que vivir juntos, pues que no nos frene en lo que queremos hacer. De hecho, tener algo de miedo en viaje es bueno, porque te mantiene alerta, ¿vale? Te mantiene alerta. En nuestro caso, pues Lucy solo ha tenido miedo en aquel momento al avión, nunca más, ella no tiene miedo a nada, todo es maravilloso, y yo voy viendo los peligros en cada esquina. Entonces siempre voy como vigilándola a ella para que no le pase nada, y ahora a Coque también, que son mis dos cabras locas. Menos mal que te tenemos para que podamos sobrevivir. No, siempre lo he dicho, lo digo una vez más, Lucy y ahora Coque también son los que hacen posible que pasen cosas en el viaje, que pasen cosas inesperadas y divertidas, y yo el que consigue que no muramos en el intento. Y el que lo graba y lo fotografía, que si no, no tendríamos nada de todo eso. Y dicho esto, vamos a terminar con una reflexión maravillosa de esa serie que nos ha dado tanto, Juego de Tronos. Filosofía pura. En la que uno de los Stark le decía a su hijo, solo cuando sentimos miedo podemos ser valientes. Así que, queridos amigos, si tenéis miedo, que sepáis que sois unos valientes. Recordad que nos podéis seguir en nuestro blog algoquerecordar.com y en redes por @algoqrecordar. Estamos en todas las redes, en todas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, un montón. Y que tenéis también a vuestra disposición, ya si queréis, nuestros libros, Algo que recordar, Viajando con mochila y Algo que recordar, Viajando con bebé, que nos lo están quitando de las manos. De hecho, esto no lo quiero enseñar mucho, no vaya a ser que alguien aparezca por algún lado y nos los quite. Y bueno, lo podéis conseguir en nuestra edición con solapas bien bonitas y tal. Ahora mismo están en promoción, 30 euros los dos, si estás en España, en Amazon también, en libro de tapa blanda o en digital
vía Kindle, ¿vale? En el blog tenemos los enlaces, pero si no, ya buscando, que pasa a todos los buscadores, hago recordar, libro, dejando, ahí están. Y bueno, esperamos que os gusten. Y ya está. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo capítulo. Besitos. Ni hao, 世界. Привет, мир! ¡Chao, mundo!